Comencemos pidiendo a la Virgen Santísima, la Dolorosa, de quien ustedes son especialmente hijas, siervas de María, porque son fundadas en el espíritu servita de veneración de los dolores de Nuestra Señora y de compasión con ella. Pidámosle la gracia de mirar a Jesús, contemplarle desde su corazón, no desde su apariencia externa, que ya de por sí nos resultará sumamente conmovedora, sino desde los sentimientos de su corazón, que son naturalmente incomparablemente más profundos. Tengamos como telón de fondo esa frase de San Juan de Ávila en su incomparable Tratado del Amor de Dios, que también hay que leer. Les he dicho, las cautelas de San Juan de la Cruz todos los meses y las meditaciones de los cantares de Santa Teresa, siquiera una vez al año, cada 2 o 3 años, y el Tratado del Amor de Dios, que también son 6 o 7 páginas, pues también una vez al año. Es de las perlas más hermosas de la literatura espiritual universal, el Tratado del Amor de Dios de San Juan de Ávila. Bueno, pues dice el padre Ávila, amó más que padeció. Y mucho más amor le quedó encerrado en sus entrañas del que mostró por de fuera en sus llagas. Quiere decir esto que el océano del corazón de Jesús es infinito y sus llagas, sus heridas, sus dolores son limitados. Son limitados sus dolores, sus llagas no, porque sus llagas también están brillando en su cuerpo con eterno fulgor. Ha resucitado con ellas, están siempre con él. Amó más que padeció. Esto nos sirve para suplicar ardiente y confiadamente la gracia que en este punto de los ejercicios nos hace pedir nuestro Padre San Ignacio. Dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas y pena interna, de tanta pena como el Señor pasó por mí. Pongamos el acento en 2 palabras. Primero, la preposición con y después el adjetivo interna. No pedimos aquí dolor por Cristo, sino dolor con Cristo. No se va a la oración ni se viene a ejercicios a excitar una conmiseración sensible, un movimiento de la psicología en virtud del cual yo experimento la tristeza que me produce ese cuadro que suscita en las fibras de mi sensibilidad una emoción, una mutación. No, esto es bueno, es laudable, pero no es perfecto. Esto es lo que hace la mamá con su hijito en brazos aquí en Sevilla cuando ve pasar un paso de misterio de estos fenomenales que son iglesias andantes y están allí acusando al Señor, abofeteándole, flagelándole, tirando de la soga cuando va con la cruz, en fin, o alanceándole, que está aquí incluso el paso de la lanzada, o el paso de la quinta angustia, que se va bamboleando el Señor, ese que sale de la Magdalena. Bueno, Sevilla es Sevilla, lo dijo muy bien el padre Cue, cómo llora Sevilla. Bueno, pues esa madre está viendo el paso y dice al niño, mira, pobrecito Jesús, mira Jesús, cuánto sufrió, pobre Jesús. Es una manera de educar a ese niño, bendita madre la que hace eso. Pero es un nivel superficial. No basta con sufrir por Cristo,
Se trata de sufrir con Cristo. Y esto es la compasión. Nosotros entendemos compasión como lástima y lo cantamos en ese canto de Cuaresma, ¿no? Quien al mirarte exánime pendiente en una cruz por nuestras culpas víctima expirar, buen Jesús, de compasión y lástima no siente el pecho herido, habiéndote ofendido con negra ingratitud. Bueno, esta compasión es eso, es pena, pero no es todavía, o al menos no lo es por completo, pena interna, de tanta pena que Cristo pasó por mí. Más bien es pena de mí mismo, de compasión y lástima. ¿Quién no sentirá el pecho herido habiéndote ofendido con negra ingratitud? Más bien es pena de mí mismo. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, antes bien llorad por vuestro pecado, pues árbol que se ha secado será cortado a cercén. Por tanto, se trata de pedir dolor con Cristo, doloroso, quebranto con Cristo, que está quebrantado por mí, roto de amores por mí, y pena interna, que no es pena de la sensibilidad, ni siquiera es pena del afecto, ni podríamos decir, si se pudiese hablar así, que es ni aún pena del entendimiento, sino que es una pena que yo no sé hasta dónde llega, yo no la puedo controlar, porque es como una especie de pena existencial. Esa pena de la que dice la copla, las coplas dicen toda la sabiduría. Tengo yo una pena que me está matando. Se la contaré a la tierra cuando me estén enterrando. Bueno, pues son esas penas sobrecogedoras que nunca se nos van a quitar. Es esa la pena por y con Cristo doloroso. Y desde esta disposición vamos a entrar en la tercera semana y vamos a estar por lo menos mañana todo el día y luego no sé si un poco el domingo, parece que no pega el domingo estar en la tercera semana, pero en fin, ya veremos, porque realmente son muy pocas meditaciones, la de esta tarde y las 2 de mañana sábado, sino que me parecía que había que pasar por todas las anteriores de las banderas, los binarios, el reino de Cristo, porque son muy provechosas. Entonces vamos a empezar con la pasión, vamos a no hacer ni decir cosas motivas a risa, que dice San Ignacio, porque son días muy, muy serios en el sentido más auténtico de la palabra, no porque hay que ponerse serio, sino porque hay que tomárselo en serio esto. Recuerden que nuestro Señor, apareciéndose aquella mística franciscana medieval, Santa Ángela de Foligno, le dijo: yo no te he amado de broma. Entonces ya está bien de jugar nosotros con Jesús. Hay que tomarse en serio todo esto. Sus dolores no son cosa de poco más o menos, porque sus dolores son sus amores, y sus amores son infinitos. Y cuando esos amores han tomado forma de dolor, sus dolores son finitos, porque todo lo que es de una naturaleza humana es finito, pero son dolores con caracteres de infinitud. Por eso dice aquel gran pensador francés Pascal: Cristo está en agonía hasta el fin del mundo. Por tanto, no hemos de dormir. Vayámonos primero al cenáculo y tengamos 2 puntos en esta meditación, que a su vez se desdoblarán en otros varios. Pero los 2 escenarios en que nos moveremos son el cenáculo y Getsemaní, para hacer después el rato de adoración en plan de hora santa o de 2 horas santas. Y podemos dedicar casi 1 hora a cada punto, el cenáculo y Getsemaní. Pueden ustedes meditar saboreándolo, si es que llevan unos evangelios. El sermón sacerdotal es un modo de entrar en el cenáculo escuchando a Jesús.
No se lo recomiendo en el sentido de desgranarlo porque es muy largo y se va en eso el tiempo. Y entonces no entramos en los otros misterios. Pero en fin, cada una déjese llevar por donde el Espíritu Santo la conduzca. En el sermón sacerdotal tiene nuestro Señor algunas afirmaciones muy sorprendentes que nos suscitan, si las leemos en frío, perplejidad. Lo que pasa es que estamos acostumbrados ya a ellas. Por ejemplo, dice Jesús algo que yo tengo que pedirle a Él poder decirlo también. Viene el príncipe de este mundo y no encuentra en mí nada que le pertenezca. Jesús es el todo puro, el todo santo. Cuando Jesús entra en su pasión por mí, no hay en su corazón, no puede haberlo, un átomo de resentimiento, de distanciamiento, no diré, por favor, de rencor, pero no hay en su corazón el menor asomo de sentimiento turbio hacia mí, sabiendo que yo voy a despreciar esa pasión. En su corazón todo es puro, todo es claro, todo es verdad, todo es paz, todo es transparencia. En su corazón no hay poco ni mucho de interés. En su corazón no hay nada soterrado, no hay nada esquinado, no hay nada doble. Puedo yo decir, querida hermana, cuando entro en el cenáculo cada mañana, pero así, en el mismo cenáculo, cuando voy allí a compartir la mesa con Jesús, a que Él me diga, tomad y comed, esto es mi cuerpo, y lo ponga en mi boca, habiendo mojado en salsa el bocado, su cuerpo con su sangre, ¿puedo yo decir de verdad, el príncipe de este mundo no encuentra en mí nada que le pertenezca? No hay el menor enseñoreamiento de Satanás sobre mi corazón. Mi corazón es, o al menos tiende a parecerse al de Jesús, claro, transparente, sereno, verdadero, sin intereses ni egoísmos. Mi corazón está ardiendo como el de Jesús, en verdadera caridad, traducida en ansias de redención para todo el mundo. Mi comunión es corredentora. Mi comunión es anhelosa de la salvación de mis hermanos los hombres con Jesús. O si me paro fríamente y sinceramente, tengo que reconocer que no sé cómo me atrevo a acercarme a la Sagrada Mesa cada mañana, porque en mí el príncipe de este mundo tiene tanto terreno tomado, tantas posesiones cedidas por mí. Viene el príncipe de este mundo y ahora yo lo pongo entre comillas. ¿Y no encuentra en mí nada que le pertenezca? Esto tengo que preguntármelo. Otra afirmación de Jesús en el cenáculo. Os conviene que yo me vaya. Mire qué cosa tan extraña. Porque es duro escuchar esto cuando estamos despidiendo a alguien cuya ausencia nos va a desgarrar el corazón. Y es lo que dice Jesús a los suyos. Lo explica preciosamente San Juan de Ávila en uno de sus sermones magistrales sobre el Espíritu Santo. Y es que dice que Cristo le estorbaba al Espíritu Santo, dice San Juan de Ávila incluso. O sea que donde está su figura humana, nosotros nos agarramos a él y entonces no viene del todo el Espíritu Santo. Os conviene que yo me vaya. Miren, después que se ha ido nuestro Señor, ha habido tantos miles, millones
de almas que han vivido profundamente enamoradas de Él. Muchas veces nos conviene que Jesús sea ausente, que no le encontremos para crecer en la fe. Ayer preguntaba yo a una de ustedes, ¿qué pide usted en su oración? Y no tuvo que pensarlo, me dijo inmediatamente, sonriendo, que me aumente la fe. No pido más. De vez en cuando me acuerdo de otras intenciones, pero sobre todo esta, que me aumente la fe. Y cuando Él se va, nuestra fe crece. Cuando tenemos el asidero de sus consuelos, no sabemos hasta qué punto es mi fe o es mi subjetivismo o mi autocomplacencia. Os conviene que yo me vaya porque descubriréis el tesoro inefable de mi dulzura eucarística. Y yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos, aunque me vaya. Os conviene que yo me vaya porque tendréis el oído inclinado a las inspiraciones del Espíritu Santo. Y Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Y Él os consolará. Y Él os guiará hasta la verdad plena. Y Él os dará una alegría que nadie os podrá arrebatar. Por tanto, os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya porque empezaréis a hacer amistad con muchos santos que os dirán cómo tenéis que seguirme, cómo tenéis que imitarme. Todo esto nos lo dice Jesús, pensando en que dentro de un momento va a hacer patente el invento maravilloso de su permanencia entre nosotros, la Eucaristía. Hablemos un poquito de la Eucaristía. Hablemos de cómo es nuestra vida eucarística. Nosotros que vivimos bajo el mismo techo que Jesús sacramentado. Cuando se deja a usted, si es que ocurre alguna vez, que quizá no suceda nunca, llevar de su propio natural, da una mala contestación, o no obedece con prontitud, o se busca a sí misma, o se deja llevar por el derrotismo pesimista, o no está alegre. ¿De verdad que piensa en su sagrario en ese momento? ¿De verdad que se compara con el silencio de Jesús, con la mansedumbre de Jesús, con la humildad de Jesús, con la obediencia de Jesús, con la entrega de Jesús? ¿Cuántas veces visitamos a Jesús y qué poco dejamos que Jesús nos visite? ¿Cuántas veces? Cuidado la de veces al día que entramos en la capilla. Yo creo que con fe, naturalmente, aunque ahora se ha extendido entre las monjitas una costumbre que yo no puedo acabar de comprender, que es la de no hacer la genuflexión. Si no se puede, no se puede. Pero si se puede, ¿quién les ha enseñado a hacer así con la cabeza? Y luego van al banco y se arrodillan, señal que pueden. Hay que hacer la genuflexión, hijas mías. Esa costumbre modernista. Al nombre de Jesús toda rodilla se doble. Si la dobla el demonio, ¿cómo no la voy a doblar yo? Se hace una genuflexión elegante, derecha, la que pueda. La que no pueda, pues no. Pero he visto ancianas muy ancianas y ancianos y gente que no se tiene en las iglesias a hacer la genuflexión. Y he visto curas y monjas llegar y no hacerla. Y he visto gente ir y comulgar de rodillas y en la boca y veo a las monjas llegar de pie y poner la mano. Yo no entiendo nada, hijas mías, ¿qué quieren que les diga? No entiendo nada. Yo entiendo lo que se ha hecho toda la vida los santos, lo que han hecho todos los santos. Y han estado con la boca pegada al suelo, como el ángel de Fátima enseñó a los niños, y como todos los santos, a tirarse al suelo, la postración, el cuerpo nuestro expresa adoración. Y esos mismos que dicen, no hay que hacer genuflexión, lo que dice, relaje usted los músculos, ponga la cabeza tonta, vuelva los ojos en blanco. O sea que están hablando de expresión corporal y luego quitan de ponerse de rodillas y quitan los comulgatorios de las iglesias para que el que quiera, por lo menos el que quiera, se pueda arrodillar. En fin, estamos un poco desnortados, ¿eh?
Y a mí esto me sorprende, se lo digo claramente, porque me sorprende y en ustedes más, en ustedes más. Yo llegué el día del Corpus, el Letrán, la Basílica del Letrán. Estuve como de ahí a esa ventana, ni siquiera la puerta, la ventana. Era el último Corpus de San Juan Pablo II, el año 2004. Era a principios de junio, luego murió en abril. Llevaba 2 años o 3 en la silla de ruedas, no se tenía. Y ya no podía ni celebrar la misa ese día, ni celebró la misa. Él la empezó y estuvo luego con la casulla allí en un sillón y delante un gran reclinatorio. Cuando empezó el Sanctus, mejor dicho, cuando terminó el Sanctus y empezó el canon de la misa, se arrodilló. Que es lo más perfecto, estar de rodillas todo el canon de la misa. Es que nos han dejado lo mínimo, es que han dejado lo mínimo en todo. Vámonos, lo hemos dejado nosotros quitar. Se puso Juan Pablo II y yo estaba cerquísima. Iba a dar la comunión y estaba detrás del altar, en fin. Yo me quedé, me puso de rodillas. Estuvo todo el canon de rodillas, la consagración así. Después de terminar la consagración, como hacían nuestras abuelas y han hecho todos los santos, siguió de rodillas, no allí de pie de pasmarote, que nos pasamos la misa de pasmarote. Lo digo porque lo dicen las normas litúrgicas, no me lo invento yo. La Redención y Sacramentum, que salió en el año 2004, dijo lo más correcto en los países donde hay esa costumbre, el canon estar de rodillas. Bueno, todo el canon así. Y no se levantó ni siquiera, que eso sí hay que hacerlo, pero diría el pobre, para levantarme y otra vez para abajo, ni siquiera el Padre Nuestro, todo el tiempo. Cuando llevaron la comunión, cardenal decano, que es el que estaba celebrando la misa, comulgó de rodillas y en la boca. El Papa, como le vi siempre hacer a Juan Pablo II, de rodillas y en la boca, el sumo pontífice. Ahora va cualquier monjita, si las manos consagradas, coge como si fuera una galleta María, y yo no entiendo nada. Y así comulgó. Luego arrancó la procesión del Corpus. Esto es que lo he vivido, no es decir que... Y lo subieron al carricoche allí donde se pone la custodia con un toldo. Ahora eso me parece que lo han quitado porque se han quitado tantas cosas. Y iba a la procesión por toda la vía Merulana, que tiene cerca de 1,5 kilómetros. Ustedes conocen aquello porque han estado algunas en Roma. Iba despacito, claro, y se arrodilló en un reclinatorio en la carroza aquella. Iban 2 y yo detrás, muy también cerquísima, me puse también con otro amigo sacerdote. Entonces no era sacerdote el otro todavía, mexicano, ahora ya sí, lleva ya años que es sacerdote, mexicano. Y era muy amigo mío, y nos pusimos allí. Íbamos pegaditos, muy cerca. Y de rodillas, fíjese usted, le decíamos, fíjese, nos decimos de usted, como es mexicano y eso es más joven que yo, pero nos decimos de usted. Fíjese usted qué tal. Bueno, los 2 ceremonieros allí, pasaron ya 5 o 10 minutos. El Papa arrodillado con el traqueteo de eso, y le tocaron un poquito así los codos, como para ayudarle a levantarse. Hizo así. Bueno, pasaron otros 5 minutos. Vuelta a la misma operación. Otra vez el Papa así que le dejaran. Y pasaron como otros 10 minutos, que ya llevaba mucho terreno de la calle, y le volvieron a tocar. Y entonces él le dio un manotazo, como decir, que me dejéis tranquilo, que no me pienso sentar, que me dejéis en paz. Digo, no se me olvida eso nunca. Yo de rodillas. Y no podía estar de pie. Y ahora llega usted a hacer así, al sagrario. Yo no entiendo qué quiere que le diga. Miren, son tiempos en que todos son profanaciones. Me acaba de escribir un sacerdote de un pueblo de Cuenca, ahora mismo. Una profanación terrible. Ahora, esta mañana. Todos son profanaciones. No las profanaciones de que se abran los sagrarios y se tire la forma. La cantidad de misas indignas, de comuniones sacrílegas. La gente va, la fila de la comunión parece que es a que te den allí un billete de lotería. No sé lo que es, la gente no se confiesa. No hay fe. Y nosotros, por lo menos, tenemos que tener una formación y una fe y expresar eso con todo lo que podamos. Y con toda la delicadeza, con todo el amor. Y sobre todo con una vida de entrega eucarística, porque esas cosas no valen de nada, que estemos de rodillas ante la custodia muchas horas y que mucho incienso y que estemos... Y luego mi vida, no sea una vida de entrega, de inmolación, de obediencia, de sumisión, que es la vida de Jesús en la Eucaristía. Es que no es otra. La vida de Jesús en la Eucaristía, hijas mías, es el absurdo más grande que se ha inventado. Pero es el absurdo del amor. El amor es gratuito
El amor no es la productividad del resultado, porque la vida de Jesús en la Eucaristía, ¿qué resultados le produce más que estar encerrado en un tabernáculo, metido bajo las especies de pan, sometido, como digo, a nuestros desmanes y desacatos y escarnios de todo género? Y está ahí, un siglo y otro, y viene una vez y otra a las manos del sacerdote, del que sea y como sea. Y bien, ¿cómo es mi vida eucarística en estos tiempos de falta de fe? ¿Cómo es? Porque yo constato una cosa, y perdónenme que se la diga, a veces en determinados grupos y sectores de seglares constato mucha más fe que en nosotros, sacerdotes y religiosos. Yo voy cada vez que vengo aquí a Sevilla, a la capillita de San Onofre, y a la hora que vaya, del día y de la noche, pues soy muy amigo del guarda, porque además le doy siempre 5 o 10 euros, le gusta un poquito el alpiste y me lo agradece mucho. Y entonces, y voy y me dice, usted sabe, padre, la gente que viene aquí a las 3 y a las 4 de la mañana, gente que usted no se lo imaginaría, con los pelos de pincho, las chinchetas puestas, prostitutas, gente, y vienen, se están aquí 1 hora, 2 horas, se ponen a llorar con el Señor. Y otra señora, tengo muy amiga aquí de Sevilla, que es un personaje y va por las calles, esa se va de 3 a 6 de la tarde, casi todos los días. Loli, muy amiga mía, de un alma, y le encargo intenciones yo, porque me las consigue todas. Lo que le encargo yo con nuestro Señor, se lo arranca ella de su corazón, porque es un alma sencillísima y de esos personajes sevillanos de los Álvarez Quintero que van por las calles y va a comer todos los días ahí a las Hermanas de la Cruz y se va de 3 a 6 con todo el calor en verano, y se pone ella sola, como no hay nadie, a hablar de tú por tú, pero en voz alta con el Señor, en voz alta, y a decirle todo lo que se le ocurre. Bueno, estampas me tengo yo vistas en esa capillita de San Onofre y de jóvenes. El otro día estaba yo, llegó un joven, tendría 20 años, 22, no sé si tendría, ¿no?, con su libro y su cuaderno, y se tuvo de rodillas un buen rato, y luego se sentó como quien se acomoda allí para pasar 2 o 3 horas, allí con su libro y su cuaderno. Otros entran, besan el suelo, ponen la frente en el suelo, hacen genuflexión doble todo el que entra allí, genuflexión doble, ¿eh? Yo no he visto a nadie entrar allí a hacer así. No, yo no. Yo nada más que lo veo donde hay monjas. A mí se me cierra el entendimiento. ¿Qué quieren que les diga, hijas mías? No. Entonces nos dan unas lecciones los seglares de fe, que a mí, yo no digo ahora monjas, digo yo, se me caen los palos del sombrajo, yo, los míos, no te van a dejar a ustedes fuera, digo los míos. Y digo, Jesús mío, pero ¿cómo te trato yo? ¿Cómo te hablo yo? ¿Cómo creo yo en ti? Y veo esa pobrecita, o ese viejecito, o ese seglar, y a mí muchas veces se me saltan las lágrimas, se lo digo de verdad. La fe que tiene la gente, y nosotros, perdónenme, pero estamos acostumbrados. Y eso es lo peor que puede pasar en el amor, acostumbrarse. Nos hemos habituado ya, y vivimos bajo el mismo techo de Jesús, y como si fuera un armario más. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y como cuando te llevan por la mañana a la servidora en el desayuno las galletas María y coges una, así coges la Eucaristía. ¿Pero esto qué es? Hijas mías, echemos el resto en todo lo que podamos, de delicadeza, de detalle, de exquisitez, de amor, pero sobre todo de fe que nos conmueva y que nos transforme. Porque si esa fe no nos transforma y no se traduce en caridad, no hacemos nada. ¿Y cómo es la traducción de la Eucaristía? Pues ya voy a rematar, y no llegamos a Getsemaní ni queriendo. Ut unum sint. Esta es la traducción de la Eucaristía. Que todos sean uno. Y si no hay esto, no sirven de nada, ni genuflexiones dobles, ni triples, ni 4, ni salto mortal, ni trapecista, nada. Que todos sean uno. Eso es. Lo que dice la Didache, ese libro que habla de la vida de los primeros cristianos, la Didache. Como estaba el pan disperso por las tierras de labor, y ya es uno en esta ofrenda, haznos uno en ti, Señor. Y al comer del mismo pan de tu cuerpo redentor,
en tu altar consolidemos con tu sangre nuestra unión. Hermanas, toda la vida cristiana, toda enterita, se reduce a una cosa: amaos. Amaos. Lo demás son todo adornos. Son todo adornos. Las constituciones, las reglas, los fundadores, los concilios, los sínodos, todo adornos, que claro, una casa hay que adornarla. Pero vamos, aunque no tenga adornos, tú en la casa puedes vivir y dormir y estar calentito. Entonces, amaos. Y ahí llega la pregunta de cómo es mi vida eucarística. ¿De verdad nos queremos? Algo tan sencillo como eso. Nos queremos. Porque muchas veces da la impresión, no digo de que no nos queramos, pero de que no nos queremos lo suficiente, sí lo digo. Miren, yo anoche estaba conmovido, se lo digo de verdad. Y eso fue una gracia para mí, añadida a estos ejercicios, ¿no? Como estábamos todos en torno al lecho de esta moribunda y allí rezando y cantando. Y cuando yo veo un cuadro de esos, que lo he visto muchas veces, me da mucha envidia de ustedes, porque digo, yo no soy monja, ¿y en qué manos moriré yo? Ustedes van a morir estupendamente, porque nadie muere tan cuidada y tan mimada como una religiosa. Pero no esperen a ese momento para mimarse tanto. No esperen a ese momento. Vayan demostrándose con detalles de cariño también antes, porque es que resulta que en ese momento la pobrecita ya no se está enterando. Y cuando se estaba enterando, también había que haber anticipado algunos detallitos de cariño. Yo no digo que no los tengan, pero se pueden tener más. Y lo mismo que he dicho, que nos acostumbramos a la Eucaristía, también digo que nos acostumbramos a las hermanas. Y las hermanas son un don. Y yo tengo que vivirlo así. No tengo que vivirlo como una carga. Ay, porque Sor Fulanita, ay, porque la otra, ay, porque... Sí es verdad. Todas tienen, una tiene una cosa, otra tiene otra, tal. Pero si son una familia... En una familia no te dejas de dar cuenta de cómo es tu hermano, incluso de cómo es tu madre o de cómo es tu hijo, pero te quieres porque es tu familia. Y sobre todo, unidad a prueba de bombas. Eso es lo que trae la Eucaristía. Unidad a prueba de bombas. Hay que ser fácil y hay que ser dócil y hay que crear comunidad, no crear disgregación. ¿Qué hace Jesús en la Eucaristía? Une. Los granos de trigo forman un solo pan. Une. Vamos a Getsemaní, muy brevemente ya. Getsemaní es la pasión del corazón de Jesús. Getsemaní es la suma de todas las soledades de Jesús. Le voy a dar esta frase de Santa Teresa, que a mí me impresiona muchísimo. Dice así la santa: desierto quedó este Señor nuestro de toda consolación. Solo le dejaron en sus dolores. No le dejemos nosotros. Es para pensar despacio, Un corazón desierto de toda consolación. Que no hay una brizna de consuelo donde se pueda la persona descansar un poco. Y en medio de eso una oración humilde, sumisa, entregada. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús saborea el cáliz en soledad, tedio, tristeza, agonía, abandono, humillación. Cor Jesu, saturatum oprobris. Tiene 33 invocaciones las letanías del corazón de Jesús, una por cada año de su vida terrena. Les confieso que la que más me ha impresionado siempre y conmovido es esta. Corazón de Jesús, saturado de oprobios. Si yo empiezo a echar los 2 dedos que quedan aquí libres en este vaso de agua
Y entonces llega al borde y sigue echando, sigue echando. Eso rebosa, no cabe más, se satura. Bueno, pues así está el corazón de Jesús. No le caben ya más amarguras, más escarnios, más vilipendios, más desprecios, humillaciones, vituperios de todo género, y es la suma de todos los ludibrios imaginables. Corazón de Jesús saturado de oprobios. Hermanas, es tan ridículo pensar en nuestras humillaciones, que la mayoría de las veces son imaginarias. No hablemos tanto de nosotros. No hablemos tanto de nosotros. No somos tan importantes. No lo somos. Concédeme, Señor, que no me dé lata, que no me dé tanta lata, dice Santo Tomás Moro en su oración preciosa, donde pide, dame, Señor, buen humor y buena digestión, que es lo que más hay que pedir, buen humor y buena digestión y algo que digerir. Pues dice, concédeme que no me dé tanta lata, esa cosa tan molesta que se llama mi yo, que no me dé tanta lata, que pide Santo Tomás Moro. No hablemos de nosotros. Tanto hablar de nosotros y tanto, si no somos tan importantes. Entremos esta tarde en los desamparos de Jesús. Desamparado de sus amigos. Ni uno le quedó en Getsemaní. Después Juanito volvió y apareció en la cruz, pero en Getsemaní ni uno, ni uno. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos, dijo el mansísimo Jesús. Pues si no hacía falta ni que lo dijera, porque ya se estaban ellos marchando solos. Desamparo de sus amigos. Desamparo de la justicia. Qué terrible cuando no puedes confiar ni en la justicia, como está sucediendo en España. El Tribunal Supremo, el órgano máximo de la justicia, avalando la profanación de la tumba de Franco y exigiendo a la familia dónde lo tiene que llevar. ¿Pero esto qué es? No podemos ya confiar ni en la justicia siquiera. La justicia de los hombres, nada. Jesús queda desamparado de la justicia. ¿Pero qué justicia es la justicia humana si condenó a la justicia divina? ¿Qué justicia es la humana? Todo un puro engaño. En la tierra todo es un puro engaño y una pura ingratitud. El desamparo de Jesús ante Herodes quizá fue el más cruel, Aquel zorro, como le había llamado él, aquel zorro lujurioso, aquel personaje repugnante que había matado a San Juan Bautista y que le había vestido de loco a nuestro Redentor divino para verle hacer allí un milagrito. Y Jesús calla. Hay almas que desamparan a Jesús porque no les sirve, porque no hacen lo que ellas quieren, porque no las entretiene, porque no las distrae. Entremos en los dolores de Jesús. De 3 órdenes, de menor a mayor, Sus dolores sensibles, pues ahí pueden recorrer su cuerpo hecho toda una llaga, un retablo de dolores. Sus dolores íntimos, desierto quedó de toda consolación. Sus miedos, sus amarguras, sus angustias y sus dolores divinos, los dolores que le venían del Padre como el más puro padecer, un padecer designado por el cielo, dice San Juan de la Cruz. El más puro padecer trae y acarrea el más puro entender, porque el padecer limpia el entendimiento. Y entremos en las humillaciones de Jesús, y con esto terminamos. Sus humillaciones, digamos así, entre comillas, privadas. Pues las humillaciones que sufrió en el huerto de Getsemaní, el abandono, repito, de sus amigos, la de insultos que recibió, la de desmanes, de desprecios por las calles, pero en fin, de alguna manera, digamos así, más privadas, pero después sus humillaciones oficiales, las de los tribunales, las que hubieran aparecido en los titulares de los periódicos. Y el esbirro del sumo sacerdote le dio un bofetón, y el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras, reo es de muerte. Y Pilato, poniendo el dedo pulgar hacia abajo, dijo, ibis ad crucem, irás a la cruz. Sus humillaciones públicas, oficiales.
Pero entremos en la humillación definitiva de Jesús. Esta no la tendremos nosotros, ni la vamos a tener nunca, ¿eh? ¿Qué significa una humillación definitiva? Pues miren ustedes, una humillación, digamos entre comillas, sin revancha posible. La cruz. En la cruz ya no había vuelta de hoja. Hasta la cruz fueron humillaciones y fueron desprecios y fueron desmanes terribles. Pero se podían cambiar las tornas a última hora hasta la cruz. En la cruz la humillación fue definitiva. Ya no hay más que hacer. Por eso la cruz es la gloria definitiva. Ya no hay tampoco más que hacer a nivel de gloria. Y por eso, aunque todo cambie como cambia, la cruz permanece, dicen los cartujos. Dum volvitur orbis, stat crux. Mientras el mundo da vueltas, la cruz permanece. Porque la cruz no tiene vuelta de hoja. La cruz fue para siempre. Fue la humillación definitiva y por eso fue la exaltación definitiva. Y por eso siempre miraremos a Jesús en la cruz. Y por eso dice San Juan de Ávila, en ese mismo tratado del amor de Dios que empecé citando, ¿quién es aquel que te ama y no te ama crucificado? En la cruz me buscaste, en la cruz me hallaste, en la cruz me perdonaste, en la cruz me amaste. ¿Quién es aquel que te ama y no te ama crucificado? Porque la cruz fue para siempre. La cruz es la humillación definitiva. La cruz es la redención definitiva. La cruz es la salvación definitiva. Jamás el bosque dio mejor tributo. Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Así es que a los ojos del mundo, usted crucificada. Y a los ojos de usted, el mundo crucificado. No lo digo yo, lo dice el Espíritu Santo, a través de San Pablo. Hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Y no hay otro camino, hijas mías. Yo puedo venir a decirles aquí, bueno, desarróllense ustedes como personas, y es lo que les estoy diciendo. Es lo que les estoy diciendo. Que se desarrollen como personas, porque no hay otro desarrollo y otra realización y otro crecimiento que este. Echar raíces en el Calvario y crecer en forma de cruz, porque eso será crecer en forma de amor, en forma de donación, en forma de brazos abiertos, en forma de acogida, crecer en forma de cruz. Ese es nuestro camino y esto es lo que nos enseña Jesús. Mañana le miraremos más despaciosamente en la cruz. Hoy basta con lo dicho, nos vamos ante Él sacramentado y vamos a vivir ese rato, como les digo, muy íntimamente y muy sabrosamente y muy dulcemente en plan de cenáculo. Y del cenáculo nos vamos con Él si nos sentimos movidos y si no nos quedamos en el cenáculo y luego por la noche, cuando se desvele usted reza un rato en Getsemaní o mañana la oración de la mañana. En fin, todo esto con mucha libertad. Hay que ir por donde el Señor nos lleve. Pero los puntos son estos para hoy y mañana, antes de que ya mañana sigamos con la pasión, entremos en el Calvario. Vivan ustedes, por amor de Dios, se lo pido, muy intensamente estos días, que son días muy fructíferos en los ejercicios y se viven bien, ¿eh? No hablen ni con el cuello de su toca. Hagan alguna pequeña penitencia, la que puedan y como puedan, o quítense algún postrecito, en fin, yo no sé, hagan alguna cosita, vivan estos días muy intensamente, que los ejercicios no son venir aquí a pasar, bueno, a ver, ya ha pasado, no, hay que sacar fruto y hay que poner cada uno de su parte. Y el Señor está deseando volcarse en nuestras almas porque cada ejercicio son los únicos y porque no sabemos si estos van a ser los últimos de nuestra vida, que hay que pensarlo muy despacio.